Sometimes what happens is performers start believing in themselves. They start believing his own character. The individual loses all sense of who they really are personally. They become the character. I'm wondering myself now, which is the character and which is me? I guess maybe it's a blend, and I would suggest that one is exaggerated a little bit, but I'm not so sure which one. Muy buenas, fanáticos del wrestling, bienvenidos a un nuevo vídeo. Todo lo que empieza tiene fin. Hoy toca resumir el capítulo final del documental de Vince McMahon en Netflix. He escuchado vuestras sugerencias y este será el vídeo más detallado de todos, ya que el capítulo final es el más importante de toda la docuserie, ya que hablan del incidente de Chris Benoit, de los problemas de CTE, el cambio de la Ruthless Aggression a la era PG, lo más reciente escándalos sexuales de Vince McMahon, una reflexión acerca de su figura y demás. Solo os pido un fuerte like en este vídeo, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo estáis. Dicho esto, vamos para allá. El último capítulo comienza con Vince McMahon diciendo textualmente: ¡jaja! No es que tenga dos cerebros, sino que tengo varios procesadores en la cabeza y a veces me perjudican. Un procesador está hablándome ahora y tengo otro que está pensando en algo totalmente distinto. Y a veces incluso hay uno tercero. Si quiero, puedo acceder a él. Por eso a veces me resulta difícil estar atento. Siempre me ha molestado. Yo solo quería ser normal. Quería encajar, pero me aguanto. ¿Por qué? Porque soy así. Me digo a mí mismo: aguántate, Vince. Da igual que tú quisieras ser de una forma u otra. Tú eres así, eres distinto y sé distinto. Como se suele decir, que le den por culo a todos. Y eso pienso ahora mismo. El entrevistador le pregunta ¿qué está pensando ahora el otro procesador? Y Vince dice: ¡jaja! Pues algo muy divertido y tiene que ver con el sexo. Un inicio... vaya, bastante curioso de este último capítulo de su documental. Acto seguido detallan que en enero de 2024 Vince McMahon dimitió de la WWE tras ser acusado de agresión sexual y proxenetismo y que las entrevistas del documental, incluidas las de Vince McMahon, se grabaron antes de conocerse dichas acusaciones. Tras ello remontan al pasado, a la famosa batalla de billonarios en WrestleMania 23. Mencionan que Donald Trump siempre ha sido fanático del wrestling, que incluso le cedió el Trump Plaza a Vince McMahon para celebrar en 2 ocasiones WrestleMania, que él y Vince han sido compañeros de negocios y que la batalla de billonarios fue todo un espectáculo. Mencionan que la imagen de Donald Trump se asemeja mucho más a las de un luchador que a las de un político, por la forma tan vulgar en el que a veces suele hablar en sus discursos. Con ello comparan la política estadounidense con la lucha libre profesional, destacando sus similitudes, como por ejemplo la interacción con el público, la creación de personajes, la gesticulación y el espectáculo que se monta detrás de sí, que en sí tiene mucho parecido si tú lo ves. John Cena dice que Mr. McMahon es el mejor personaje en la historia de WWE, pero que después de la era de la actitud, Mr. McMahon fue utilizado de forma más selectiva. Ya no aparecía semanalmente en televisión, sino que se los reservaban para momentos más importantes. Durante la Ruthless Aggression era, intentaron convencer a Vince de que sufriera una crisis y se volviera loco, pero Vince quería hacer algo diferente. En junio del año 2007, Vince McMahon se subió a la limusina, esta terminó explotando y crearon una de las storylines más infames de la historia. Vince dice: ¡jaja! Cuando la limusina explotó, la edición fue perfecta. Mucha gente nos llamó a la oficina diciendo: ¿Vince está bien? Y obviamente fue muy turbio cuando WWE trató esa storyline como si fuera algo real, rindiéndole tributo a Vince McMahon, celebrando una ceremonia. Incluso Donald Trump
McMahon llegó a preguntar a ver si Vince McMahon estaba bien. La siguiente semana en Raw se celebró el memorial en honor a Vince McMahon, pero un acontecimiento de la vida real terminó cancelando todos los planes, ya que Vince McMahon rompió el personaje y anunció que Chris Benoit, su esposa Nancy y su hijo Daniel estaban sin vida. En el documental, Vince dice que Chris Benoit era un excelente luchador a nivel in-ring y que durante el tiempo que estuvo con él le pareció una gran persona. El 25 de junio en Raw homenajearon a Chris Benoit y durante la transmisión del programa comenzaron a conocer los detalles de lo ocurrido. Las noticias salieron a la luz y después de la investigación de los policías concluyeron que Chris Benoit estranguló a su mujer y asfixió a su hijo de 7 años antes de ahorcarse en su domicilio. John Cena dice que dicha noticia sacudió a la WWE hasta sus cimientos, ya que la compañía sufrió un bombardeo mediático. Estuvieron durante meses dándole una mala reputación, acusaban a los esteroides de lo ocurrido con Chris Benoit, pero Bret Hart dice: sé que los esteroides no te hacen asesinar a tu familia ni ninguna cosa del estilo. Por su parte, Vince dice: no hay relación alguna entre los esteroides y lo que pasó con Chris Benoit. Las personas tienen defectos y a Chris se le fue la olla. Estas cosas ocurren constantemente en todos los ámbitos. Eso es lo único que puedo decir acerca del tema. Ya está, Vince McMahon no profundiza más acerca de este caso que tanto terminó afectando a su compañía. Y acto seguido, Chris Nowinski habla por primera vez en el documental. Él debutó en el año 2002, pero tras sufrir una conmoción cerebral en el Royal Rumble del año 2003, decidió retirarse del wrestling profesional. Él dice que muchos lo llamaban debilucho por retirarse tan temprano y por sufrir una conmoción cerebral, pero Chris comenzó a estudiar las conmociones cerebrales, ya que él era graduado de Harvard, tenía estudios, y cuando se enteró de lo ocurrido con Chris Benoit, llamó a su padre para delicadamente pedirle a ver si pueden estudiar el cerebro de su hijo. Y tras examinarlo, dice que el cerebro de Chris Benoit era el peor que jamás había visto. Chris Nowinski dice que las conmociones cerebrales se traducen a problemas emocionales, agresividad, desinhibición y depresión. Vince dice textualmente, y no voy a imitar su voz porque este es un tema muy delicado: a aquel doctor se le ocurrió una teoría ridícula. Según él, Chris Benoit hizo lo que hizo porque tenía un traumatismo en la cabeza. Mostraron cómo Benoit se lanzaba de las cuerdas y golpeaba con la cabeza. Sin embargo, eso es un work, es decir, es mentira. Hulk Hogan luego hace la explicación de qué es un work, fingiendo que tiene daño en la mano, dice que eso pues es un work, y que lo de Benoit cuando se pegaba de cabeza contra la lona que era un work, que no era un shoot, sino que era un work, o sea, que estaba fingiendo el daño que sufría en la cabeza. Para más índole, Stone Cold dice que a él una vez le golpearon en la cabeza y sufrió una conmoción, que fue justamente la pile driver de Owen Hart en SummerSlam del 97, y que a partir de ahí, según él, no tuvo más conmociones cerebrales. Stone Cold dice que si luchas y tienes conmociones cerebrales es que seguramente lo haces mal, y que él no cree en el CTE, en la encefalopatía traumática crónica, que es lo que sufría Chris Benoit, la degeneración del cerebro después de tantos golpes en la cabeza. Chris Nowinski dice que él vio las imágenes del cerebro de Chris Benoit y que sin lugar a duda padecía de CTE. Él señala que el CTE es una patología que se ve muy clara en el microscopio, pero que muchas organizaciones como la NFL, NHL o la FIFA se lo discuten. Chris Nowinski recuerda que en aquel entonces Vince McMahon le llamó para pedir su ayuda, y Vince dice que Chris Nowinski estaba criticando a la WWE y que él quería ayudar en su investigación si traía estudios que fueran de fiar, porque ellos querían saber más del tema. Gracias a ello, Chris Nowinski comenzó a colaborar con WWE, formando a los luchadores acerca de las conmociones y el CTE, y Vince dice que dejaron de hacer un par de técnicas como por ejemplo los silletazos en la cabeza. Undertaker dice que al principio le cabreó esta regla, ya que él es un luchador de la vieja escuela y según él, los silletazos en la
la cabeza eran un pilar del wrestling profesional, ya que servían para contar historias. Aún así, Undertaker entiende la decisión de Vince, ya que la WWE cotizaba en la bolsa, tenían que tomar un cambio radical tras lo ocurrido con Chris Benoit y según él era lo mejor para los negocios y también para el bienestar y la seguridad de los luchadores profesionales. Chris Nowinski dice que no recuerda cuál fue la motivación principal para estudiar el tema de los CTE, pero que fue un hecho que ayudó a mejorar la vida de los luchadores profesionales y que eso es lo más importante. Después de lo ocurrido, WWE sufrió una mala prensa, durante meses sufrieron un bombardeo mediático, pero en parte decían que era justificado ya que los luchadores profesionales morían a una edad joven, como Mr. Perfect, Eddie Guerrero, el British Bulldog, Test y compañía. Phil Mushnick, periodista, dice que a los fans de WWE les daba completamente igual si un luchador moría, ya que para ellos eran reemplazables y pasaba el siguiente luchador. También recuerda la entrevista que tuvo Vince McMahon con Armen Keteyian, donde él se puso muy agresivo, tirando los papeles y burlándose del entrevistador. ¿Por qué? Porque el entrevistador hablaba de la muerte prematura de los luchadores y la correlación con las drogas y los esteroides. Vince dice, muchos tomaban pastillas porque les hacían sentir bien, ¿sabes? Si mezclas eso con esteroides o con alguna droga estimulante, tu corazón va a reventar, ya que es un cóctel terrible. Phil Mushnick vuelve a atacar a Vince McMahon, dice que él se fue de rositas, mientras que sus luchadores morían a una edad prematura. Tras el incidente Benoit, hubo un verdadero cambio en WWE. Se vigilaban mucho más las conmociones cerebrales, así como el consumo de drogas. También se pagan la rehabilitación a los empleados hasta si se iban de la empresa y les redujeron el calendario. En vez de 10 días de trabajo y 3 días libres, ahora tenían 4 días de trabajo y 3 libres. Mucho mejor para los luchadores. De pronto cambian completamente de tema y se trasladan a WrestleMania 30, donde Undertaker perdió la racha ante Brock Lesnar. Recuerdos de Vietnam. Él dice que hasta el día del show el plan original era que siguiera invicto. Sin embargo, antes de que el evento comenzara, Vince fue al camerino y le informó que Brock Lesnar iba a salir como ganador. Vince dice que fue una decisión de última hora y que pilló al enterrador desprevenido, que estaba en estado de shock. Undertaker recuerda que a los 5 minutos de combate sufrió una conmoción cerebral tras recibir la belly to belly suplex de Brock Lesnar, que el combate duró unos 25 minutos, pero que a partir de ahí no recuerda absolutamente nada. Vince dice que pensándolo ahora, el enterrador pudo haber sufrido una conmoción cerebral, pero que en realidad él estaba en un estado muy traumático, ya que iba a perder la racha y fue todo a última hora. Me sigue partiendo el corazón ver esta escena, el enterrador derrotado en la pantalla grande 21-1. Es jodidamente doloroso, es la primera vez que yo lloré viendo lucha libre profesional. Después de dicho combate, Vince McMahon acompañó al enterrador al hospital, perdiéndose el evento central de su magno evento. Y Undertaker dice que él ha sufrido mucho daño a lo largo de su carrera, que le han operado en 18 ocasiones, que a veces cojea al andar, que otras veces no puede ni levantarse de la cama, pero que él no cambiaría absolutamente nada. Que a él le encanta lo que hace y si pudiera seguir luchando, lo seguiría haciendo. Booker T dice que los luchadores profesionales a veces se sienten indestructibles, pero que las cosas no son así. Además, dice que él no quiere ver a la siguiente generación de luchadores pasar por las mismas situaciones que vivieron ellos antes. Cody Rhodes menciona que debutó en el año 2007 y que en aquel entonces todos lidiaban con la terrible tragedia de Chris Benoit y que a raíz de ello el programa de bienestar fue muy importante para la compañía. Dice que cuando introdujeron una normativa antidrogas, el ambiente se volvió mucho más sano y en consecuencia se abrieron a un mayor público, ya que pasaron de la televisión 14 a la televisión PG. El problema ¿cuál es? Es que el cambio fue demasiado radical. Pasaron de sexualizar a más no poder a las mujeres y ver sangre constantemente en televisión a de repente banear los silletazos en la cabeza y presentar un producto muy caricaturesco. Sin embargo, dicen que
Vince hacía lo mejor para los negocios, ya que así atraía a más patrocinadores. Vince dice que el cambio a la era PG dio sus frutos literal y figurativamente en dividendos, ya que las acciones de WWE en la bolsa subieron. Pese a ello, Brian Herwich, creativo de WWE, dice que mataron el interés del público de la Ruthless Aggression Era, al ser un cambio tan brusco. Paul Heyman dice que la evolución femenina coincidió con aquel cambio hacia todos los públicos, ya que la forma de presentar a la mujer en el sector era más avanzada y madura. Stephanie dice que la evolución femenina la comenzaron en realidad los fanáticos, ya que demandaban una oportunidad a las divas. Estaban hartos de que tuvieran menos tiempo en pantalla y así comenzaron a darle más protagonismo a las mujeres. Eso sí, Dave Meltzer dice que a Vince McMahon le cuesta mucho aceptar el cambio, pero que al final siempre trata de complacer a los fanáticos, y si el público pide más tiempo para las mujeres en televisión, pues él se lo tenía que dar. ¿Recordáis que el capítulo 5 culminó con la riña entre Shane y Vince? Como su padre le dijo que le tenía que clavar un puñal en el pecho si quería tomar las riendas de WWE. Entonces, Shane estuvo 7 años fuera de la compañía y en el año 2016 recibió una llamada de su padre para involucrarlo en el camino a WrestleMania. Shane hizo su épico regreso a televisión y él dice que se le salieron las lágrimas, ya que había estado muchos años fuera del negocio y que la lucha libre profesional realmente era su pasión, que fue muy grato para él recibir una ovación tan larga y tan fuerte. Shane, bastante conmovido, dice que fue un momento espectacular, que él no se imaginaba que el público lo recibiera de esa manera. Comenzó una rivalidad con el enterrador de cara a WrestleMania y ambos hombres se enfrentaron en una Hell in a Cell match. Shane dice que el momento más especial de su carrera fue 10 minutos antes de hacer su entrada, cuando estaba hablando con sus hijos y les preguntó a ver si querían salir con él. Él dice que la entrada en WrestleMania junto a sus 3 hijos fue un momento muy conmovedor. La celda infernal fue brutal y agresivo. Booker T menciona que Shane McMahon a lo largo de su carrera quería impresionar a su padre y que le daba igual realizar acrobacias peligrosas. Shane recuerda el combate tan bestia que tuvo con Kurt Angle en King of the Ring del año 2001, cómo lo quiso lanzar contra el cristal, pero el cristal no se rompió y se dio de cabeza contra el concreto, y que aún así siguió luchando como un guerrero. ¿Por qué? Porque él simplemente quería impresionar a su padre Vince. Booker T dice que Shane en aquel combate aguantó como un campeón solo para demostrarle algo a su padre. Vince dice que su hijo en aquel entonces quería ser distinto y ganarse las cosas por su cuenta, y que corría más riesgo que nadie, protagonizando spots muy pero que muy locos, saltando por ejemplo desde el Titantron. Y entonces, retomando WrestleMania 32, Shane otra vez más quería impresionar a su padre, y ¿qué es lo que hizo? Saltar desde lo alto de la celda sobre la mesa de comentaristas. En el Gorilla Position, Stephanie alucinó ante dicho spot y Vince dice textualmente: sé que Shane siempre ha buscado mi respeto y esa clase de cosas. Creo que nunca lo elogié mucho en plan, así se hace, hijo mío, pero igual debería haberlo hecho. Mi padre conmigo nunca lo hizo y no pasa nada. Pero ¿sabes qué? Yo siempre he estado orgulloso de Shane porque él lo da todo. El momento más emotivo es cuando Shane abraza a Vince. Dice que él durante toda su carrera había buscado la aprobación de su padre, que su padre pocas veces lo había abrazado, y que tras esa lucha en WrestleMania 32 sintió un momento muy especial. Sintió el reconocimiento de Vince McMahon, que lo había perseguido durante muchísimos años. Shane, casi en lágrimas, dice que le costó muchísimo ganarse la aprobación de su padre. Y esto se puede trasladar a la relación que tenía Vince con su padre Vince Sr., donde eran muy distantes, no tenían una relación muy cercana, y el mismo Vince mencionó que su padre, un día antes de morir, fue el único momento en el que le dijo
te quiero. Por ello imagino que Vince heredó la personalidad de su padre y así es como terminó tratando años después a su hijo Shane. A raíz de ahí, múltiples luchadores hablan de la figura paterna que para ellos representó Vince McMahon, tanto Triple H como Undertaker, al igual que Trish Stratus y John Cena. Ellos cuatro lo catalogan como una figura paterna y aparte de ellos también hay muchos luchadores que consideran a Vince su padre, como Kurt Angle, La Roca, Stone Cold y demás. Undertaker literalmente dice que él recibiría una bala por Vince McMahon. I mean, I'd honestly take a bullet for that man. Después de ganarse la aprobación de su padre tras WrestleMania 32, Shane quería ser el heredero de WWE, pero se fijó que Stephanie tenía más prioridad, que le daban cargos más importantes en la compañía, y Tony Atlas dice que el problema de Shane es que era un tío muy simpático y que si en la lucha libre eres un jefe simpático, la gente se va a aprovechar de ti, mientras que Stephanie es una persona más autoritaria donde pone orden. Esto me recuerda al caso, por ejemplo, de Tony Khan en AEW, donde es un tío muy simpático, cae muy bien a los luchadores y al ser un jefe tan simpático, la gente, desgraciadamente, se aprovecha de él. Y a Shane le pasaba lo mismo, era un tío tan simpático que si se convertía en el heredero de WWE, los luchadores terminarían aprovechándose de él. Señalan que durante la década de los 2010 y 2020, Vince, Stephanie y Triple H han sido las tres personas más poderosas de la WWE y que han tenido muchos grandes éxitos en ese periodo, como el lanzamiento de WWE Network y los acuerdos televisivos tan lucrativos. Después mencionan la creación de la nueva competencia All Elite Wrestling, que se fundó en el año 2019, que una de sus mayores estrellas fue Cody Rhodes y que llegó a WWE en WrestleMania 38. Se le ve dándole la mano a Vince en los bastidores, ganándose su aprobación, y recalcan que en WWE siempre están creando nuevas estrellas. Ponen el ejemplo de Roman Reigns, que es la cara actual del wrestling profesional, el hombre que ha llevado la batuta y que ha tomado el relevo generacional, que ha tomado la antorcha de John Cena. Le preguntan a Vince a ver si él alguna vez ha planteado el retiro y él dice que no, que él nunca quiere dejar de trabajar y que no entiende a la gente que deja de progresar. Vince literalmente dice que no siente simpatía alguna por la gente que se jubila, por la gente que deja de trabajar después de muchos años en el mercado laboral. Él dice que la gente que deja de trabajar, lo mejor es que se mueran. John Cena dice que Vince nunca dejará de trabajar porque él es un adicto al trabajo. Shawn Michaels dice que él no se puede imaginar un escenario sin que Vince McMahon esté al timón de la WWE. WrestleMania 38 fue la última aparición de Vince McMahon en un evento importante de WWE. Luchó ante Pat McAfee, lo terminó derrotando y después recibió la Stoner de Stone Cold de Steve Austin, que por supuesto es la peor Stoner de la historia porque Vince lo vendió horrible. Aún así fue jodidamente gracioso. Mr. McMahon, tras ese performance, llega a los bastidores y una multitud de luchadoras la felicitan, y a Booker T le preguntan a ver qué le hace falta a Vince McMahon para que se jubile, y él dice una explosión nuclear. Cambian de escena, pasamos a junio del año 2022 y es donde estalla el escándalo sexual de Vince McMahon, donde él pagó millones de dólares a varias trabajadoras comprando su silencio en acuerdos de confidencialidad. Como bien sabéis, a Vince le chupó un huevo la controversia, apareció en SmackDown para mandar a la mierda a los medios de comunicación y además obtuvo uno de los mejores ratings de aquel año, mostrando la actitud tan salvaje de Vince McMahon en los negocios, donde a pesar de estar en un escándalo sexual, él aparece en televisión mandando a la mierda a los medios de comunicación y al mismo tiempo obteniendo un gran rating. Mencionan que el personaje Mr. McMahon estaba muy ligado con el Vince McMahon de la vida real. Él en televisión era un jefe grosero, abusador, muy autoritario, que sexualizaba a las mujeres, básicamente un cachondo perdido, y que en la vida real precisamente tenía la misma actitud después de los escándalos sexuales. Señalan que uno de los casos fue en el año 2006, como una empleada de un centro de bronceado acusó a Vince de haberle enseñado
enseñado fotos suyas desnudo y de haberla manoseado. Y que semanas después en televisión creó una historia donde una mujer se inventaba cosas, simulando lo que a él le había ocurrido. Cuando a Vince McMahon le atacaban los medios de comunicación y él se salía con la suya, después en la programación solía crear segmentos burlándose de lo que a él le acusaban, y este es un ejemplo perfecto. Tras estallar el escándalo sexual, Vince McMahon se vio obligado a dejar su puesto de CEO y además anunció públicamente en Twitter que a sus 77 años era hora de jubilarse, agradeciendo al universo de WWE. Eso sí, señalan que precisamente Vince hizo ese anuncio el viernes por la tarde. ¿Por qué? Porque el viernes por la noche se retransmitía SmackDown y así obtendría un mayor rating. Literalmente, Vince solo ve negocios. El anuncio lo hizo meticulosamente por la tarde para darle más rating a SmackDown. Stephanie McMahon apareció en aquel SmackDown promoviendo los cánticos de Thank You Vince, gracias Vince, y Cody dice que la sensación en el vestuario era de incertidumbre, ya que todos se preguntaban qué iba a ser de WWE sin Vince McMahon. A Hulk Hogan le preguntan a ver si WWE sobreviviría sin Vince y él dice que no lo cree. Su respuesta es del año 2022. Vince lleva un tiempo fuera de WWE y bueno, ya veis lo bien que le va a la compañía si nos referimos a la bolsa, a los acuerdos televisivos. Le está yendo genial, están haciendo más dinero que nunca. Muestran la escena de Vince marchándose del estadio en helicóptero después de WrestleMania 38 y si no me equivoco yo capté ese helicóptero porque recuerdo que cuando salí de WrestleMania estaba grabando una historia y justamente en el cielo había un helicóptero y decía, ahí va o Roman Reigns o Brock Lesnar, y mira, no iban ellos dos, iba justamente el mandamás Vince McMahon. Seguramente ahí se marcha, ahí se van Brock Lesnar y Roman Reigns en helicóptero, porque aquí hay un tráfico de la hostia, así que... Imagino que no quería agarrar el tráfico después del Magnovento. Enero del año 2023, Stephanie dimite de su puesto de directora ejecutiva y Vince, con sus dos huevazos, regresa a la compañía con la intención de venderla. A pesar de que ninguna persona de la junta directiva quisiera a Vince McMahon de vuelta en la compañía, él utilizó el poder de voto para regresar a WWE con el pretexto de venderla, que al final lo terminaron vendiendo a Endeavor. Eso sí, les pareció sumamente extraño la dimisión de Stephanie. En el documental especulan que Stephanie no quería saber nada acerca de la empresa si Vince volvía, ya que su imagen iba a salpicar a la compañía. Sin embargo, Bruce Pritchard dice que él no tiene ni idea de por qué Stephanie McMahon se marchó de WWE y que tanto Dave Meltzer como otros periodistas pueden inventarse mentiras, ya que ellos no tienen ni idea. Vince cumplió con su objetivo. En abril del año 2023, Endeavor anunció la fusión de WWE y UFC para crear una empresa de entretenimiento deportivo valorada en 21.000 millones de dólares. Vince volvía a estar en la junta directiva, pero él ya no era el accionista mayoritario. Ahora respondía a otras personas y no podía hacer lo que le salía de las pelotas. Tras la venta, a WWE le fue de maravilla, ya que obtuvo un acuerdo muy lucrativo con Netflix de 5 billones de dólares. El 23 de enero de 2024 realizan más entrevistas. Bruce Pritchard está presente y le preguntan a ver si ha visto un capítulo del documental y a ver qué le parece. Él dice que le parece una mierda. Textualmente comenta, este documental solo iba de cómo hacer quedar mal a Vince. Y ¿sabes qué? A mí me duele, ya que para mí es personal. No habéis reflejado el lado humano de Vince. Vince es un hombre de negocios, pero también tiene otra faceta, como que por ejemplo, cuando mi mujer tuvo cáncer, Vince se aseguró de que tuviera los mejores cuidados del mundo. A mi mujer le da una esperanza de vida de 4 años en el mejor de los casos, y eso fue hace 24 años. Vince McMahon se aseguró de que mi mujer tuviera los mejores cuidados posibles. Este no ha sido un documental sobre Vince y sobre su vida y su historia. Era más bien, mira qué cabrón es Vince McMahon, vamos a hacerle quedar como un cabrón, y si fuera un cabrón os daría mi apoyo, pero no lo es. Bruce Pritchard es uno de los más cercanos a Vince McMahon. Yo me he escuchado muchos de sus podcasts y bueno, se sabe que defenderá a Vince a capa y espada. En parte
Puedo estar de acuerdo con lo que dice, en que Vince también tiene el lado humano y ha ayudado a muchos luchadores. Está, por ejemplo, el caso de Edge, que cuando llegó a WWE tenía una deuda de unos 50-60 mil dólares con el banco por un préstamo que le dieron para los estudios universitarios y Vince se encargó de pagárselo. Y esos casos, pues hay un montón, pero al mismo tiempo también es relevante señalar los casos de abuso de Vince McMahon que reflejaban en este documental. Quizá Bruce se quiera centrar más en el aspecto positivo de Vince. Es verdad que estos 6 capítulos por lo general es muy negativo en la vida de Vince McMahon y no tanto positivo, pero bueno, también es por lo que ha ocurrido en los últimos años y la reputación tan fea que se le ha quedado al mandamás. En enero del año 2024 estalla otro escándalo sexual. Janelle Grant, ex trabajadora de WWE, lo acusa de abuso y tráfico sexual y Vince se ve obligado a dejar la junta directiva de TKO. Tiempo después vende las acciones que tiene de WWE y ya definitivamente está fuera del negocio de la lucha libre. Señalan que Brock Lesnar se vio salpicado en dicho escándalo y que debido a ello durante un tiempo WWE lo baneó o bueno, lo benoitizó. Y volviendo al escándalo sexual, dicen que tras las acusaciones de Janelle Grant empezaron a oírse otros rumores y acusaciones, que uno de ellos era del abogado de Ashley Massaro, una mujer que desgraciadamente tuvo un final muy triste en su vida. Recuerdan cómo en el año 2006, durante una gira de la WWE en Kuwait, fue violada por alguien que fingía ser un médico militar y que la WWE encubrió lo ocurrido para no verse afectada. El abogado de Ashley Massaro dice que Vince le pidió favores sexuales, pero que ella lo rechazó y que tras ello Vince respondió creando segmentos con el único propósito de humillarla. Y muestran este segmento que ha envejecido fatal, donde Ashley le echa el café accidentalmente a Vince y este último pues básicamente se caga en ella. Es realmente muy triste como fue el final de Ashley Massaro. Realmente no tuvo justicia después de todo lo que le hicieron en este negocio y así pues pone mucho más casos de Vince McMahon abusando de su poder. Entonces sale de la junta directiva de TKO, pero a WWE le sigue yendo genial, ya que WrestleMania 40 fue todo un exitazo. Triple H anunció que habían batido todos los récords en merchandising, patrocinios y redes sociales, que la venta de entradas fue arrasadora y que se ha convertido en el WrestleMania más grande de todos los tiempos. Es decir, que sin Vince McMahon la WWE seguía funcionando. Ya para rematar, preguntan a una multitud de luchadores a ver cuál es el legado de Vince McMahon y ninguno puede responder. Undertaker, Trish Stratus, Booker T y John Cena no saben qué respuesta dar y el único que se atreve a dar una respuesta es Tony Atlas, que dice: el legado de Vince McMahon es ser el mejor promotor de todos los tiempos, se lo ha ganado y aunque haya cosas de él que no me gustan y no respeto, eso es innegable. Dave Meltzer dice: si buscas una perspectiva real sobre Vince McMahon y la lucha libre profesional, hay muchas cosas positivas y muchas cosas negativas. Él sin duda es la figura más importante en la historia del wrestling. En sus tiempos era un auténtico genio creativo, pero no es ningún santo. Paul Heyman dice que Vince siempre quería más y más, y que así se construyen las cosas, de 1 millón a 1000 millones y de 1000 millones a 10.000 millones. And I want more. It doesn't stop. Ya por último, le preguntan a Vince: ¿cuál es tu legado? Y él dice: ¿mi legado? No tengo ninguno. Todo el mundo cree saber quién es Vince McMahon, pero en realidad no me conocen. Mucha gente confunde a mi personaje en televisión con quién soy yo. Cuando me miro en el espejo, sé a quién estoy viendo, conozco ese reflejo. Si describiera a Vince McMahon, sería lo siguiente: un ególatra, un culturista que necesita retos todos los días, activo sexualmente, con problemas psicológicos, que es una paradoja entre paradojas. Vince continúa diciendo: a veces la línea que separa la realidad de la ficción es muy difusa en este negocio. A veces ocurre que los luchadores empiezan a creérselo, empiezan a creerse que son su personaje. El individuo pierde toda noción de quién es él en realidad. Se convierte en el personaje. Me pregunto a mí mismo: ¿quién es el personaje y quién soy yo? Supongo que estamos fusionados y diría que uno de los dos está bastante exagerado, pero no estoy seguro de quién. Y ahí es donde termina el capítulo
capítulo final del documental de Vince McMahon en Netflix, detallando que Vince es objeto de una investigación federal por las acusaciones de acoso sexual y proxenetismo y que Brock Lesnar no ha hecho ningún comentario sobre su implicación en las acusaciones y que la denuncia de Janelle Grant queda pendiente mientras dure la investigación federal. Tras lo último que dice Vince McMahon, nos da a entender que el personaje le ha consumido, ya que él mismo dice que ahora no sabe diferenciar la persona y el personaje, y está bastante claro que lo que durante muchos años hemos visto en televisión por parte de Mr. McMahon era él en la vida real. El Vince McMahon, el jefe, el empresario, seguía siendo el mismo que se veía en televisión. Como conclusión general de esta docuserie, tengo que decir que me ha gustado mucho pues la producción de la misma, cómo lo han realizado, la musicalización, la edición, los cortes, los cambios de escena, está muy bien hecho. Ahora, refiriéndonos a la información, para alguien que no sigue el wrestling, hay muchas cosas que le pueden llegar a sorprender. Para un fanático casual, hay muchas revelaciones por parte de Vince McMahon y la propia WWE, pero para un fan acérrimo como yo y seguramente muchos de los que me escucháis, gran parte de la información que se divulga en este documental se sabe, es de conocimiento público, se sabe que Vince le propuso a Stephanie esa storyline de incesto, se sabe que Vince le compró a su padre la compañía en el año 84, se sabe que el personaje de Mr. McMahon es como Vince potenciado por 10, se saben muchos datos. Sí que yo personalmente no sabía todas y cada una de las anécdotas. Por ejemplo, yo no sabía que Vince en esa riña con su hijo Shane le dijo que tenía que clavar el cuchillo en el pecho para que tomara las riendas de la compañía. ¿Cómo Paul Heyman explicó esa anécdota? Fue muy chocante para mí. Tampoco sabía cuál era la opinión actual de Vince acerca de la muerte de Owen Hart, que me dejó alucinando. Tampoco sabía cuál fue la inspiración de Vince para crear su personaje y su luchador favorito de la infancia, Jerry Graham, ni tampoco sabía que en sus primeros 12 años de vida lo habían maltratado, lo habían abusado, incluso él mismo dice que en la familia había incesto, y yo creo que esa puede ser la explicación de su comportamiento abusivo años después. Para nada lo estoy justificando en ningún momento. Los actos de los que se le acusa a McMahon son aborrecibles e indefendibles. Es como sentir simpatía por un homicida que en el pasado desgraciadamente había sufrido abusos. Me parece que no hay justificación alguna, pero sí que nos da una explicación, o al menos llegamos a entender esa actitud de McMahon, porque yo personalmente no tenía ni idea de ello. No sabía que en los primeros 12 años de su vida había sufrido muchos abusos, y se sabe que las personas que son abusadas más tarde son ellos los que cometen abusos, y ello explica la actitud de McMahon a lo largo de estos últimos 30-40 años, abusando de sus empleadas, pagando millonadas para silenciarlas, y también la misma actitud que ha tenido con sus hijos, especialmente con Shane McMahon, que es con el que fue más duro. Tanto yo como muchas personas esperábamos que profundizaran en los recientes escándalos sexuales, pero es que la cuestión es que este documental se grabó justo antes de que estallaran los escándalos sexuales en junio del año 2022. Por ello, los primeros 5 capítulos y la mitad del 6º capítulo apenas indagan en dicha cuestión, y luego ya al final del 6º capítulo hablan de los escándalos de McMahon, de cómo se marchó de WWE, luego cómo regresó a la compañía, la venta de WWE y luego su dimisión de la junta directiva. Y claro, es normal que tras el anuncio de este documental todos esperábamos que hablasen en profundidad sobre los escándalos sexuales, pero como os digo, lo entiendo, ya que la grabación de esta docuserie comenzó antes de los escándalos sexuales, pero aún así los terminan mencionando. Ahora, opinión personal, Vince McMahon como creativo, como persona, como personaje, como empresario, no cabe duda que es la figura más
trascendental en la historia de la lucha libre profesional, por encima de las leyendas más grandes, por encima de Hulk Hogan, John Cena, Stone Cold, The Rock, Roman Reigns, Undertaker, Triple H y compañía. Vince McMahon ha sido el hombre más importante que ha habido en este negocio porque él le dio un giro radical, cambió la forma de producir wrestling, compitió a lo bestia contra los demás promotores y ha hecho que la WWE y en general la lucha libre profesional sea el fenómeno mundial que es hoy en día. Quién sabe, quizás sin Vince McMahon la WWE no llegaba a muchos países y terminaba siendo un producto regional de Estados Unidos sin mayor expansión alguna. Eso sí, esa avaricia, esa mentalidad de tiburón, esas ganas de McMahon ha sido parte de su éxito, pero también ha tenido unas consecuencias terribles, ya que él hacía literalmente lo que sea por el bien del negocio. Daba igual si proponía una storyline de incesto con su hija, daba igual si tenía que anunciar que se retiraba horas antes de SmackDown para que tenga más rating. Él todo lo ve como negocio y a veces también hay que ver ese lado humano, ya que la frialdad con la que trata el caso de Owen Hart de verdad que es alucinante. Para muchos luchadores profesionales, Vince McMahon ha sido una figura paterna. Ganarse su respeto suponía un logro enorme y por ello entiendo que para Undertaker, Triple H, Shawn Michaels, Hulk Hogan, Stone Cold, The Rock y compañía se les haría complicado hablar mal de él en este documental. A algunos me parecía que les hacía falta mojarse más, pero como os digo, también entiendo que han tenido una relación cercana con Vince McMahon y se les hace complicado empezar pues a tirarle mierda como tal. El único real del documental ha sido Bret Hart, que a él le vale 3 hectáreas de verga lo que opine Vince McMahon de él, y él pues decía las cosas como son, sin pelos en la lengua. Por cierto, yo lo he visto en inglés, no en español, pero se ha viralizado un fragmento de la traducción de Vince McMahon de You're Fired que decía sí, fuego. Por favor, señores de Netflix, arréglenlo. Ahora, yo me pregunto, ¿el documental ha sido justo? Pues repasando los 6 capítulos, yo diría que sí. Han hablado tanto de lo bueno, de lo mucho que Vince ha contribuido al negocio, como también de lo malo, de sus historias estúpidas, de sus abusos a empleadas, de su dimisión, de la junta directiva y demás. Eso sí, Vince ya dijo hace una semana en Twitter que, bueno, no le gustó la imagen que reflejaba el documental acerca de él. Y bueno, actualmente siguen problemas con la justicia afrontando los cargos de los que se le acusa. Para el crecimiento, la expansión y la consolidación de WWE, Vince McMahon ha sido imprescindible, de eso no cabe duda. Pero también es verdad que a día de hoy Vince McMahon no hace falta que esté en WWE, ya que Triple H está al mando junto a otros ejecutivos y se ve que la compañía sigue siendo profitable, como es beneficioso, que sigue generando ingresos. Ha cerrado un acuerdo billonario con Netflix, las acciones en la bolsa están en su máximo histórico, no paran de hacer sold out, o sea, el negocio va estupendo. Yo creo que por un lado se le agradece a Vince McMahon por todo lo que le ha dado a este negocio, por todas las estrellas que ha creado y por lo grande que ha convertido la marca de WWE, pero por otro lado se aborrece y se señala todos los actos tan depravados que ha cometido y esperemos que se haga justicia. Esa es mi conclusión acerca de Vince McMahon, la figura más importante y trascendental en la historia del wrestling profesional. Espero que hayáis disfrutado del resumen de esta docuserie, yo me lo he pasado genial y ojalá Netflix siga realizando documentales de luchadores o personalidades del wrestling profesional. Muchas gracias a todos por el apoyo, os mando un fuerte abrazo, ser felices y ya nos veremos en el próximo vídeo. Muy buenas fanáticos del wrestling, con un puto F5 Arabia me pone crazy. ¿Quieres una review? Te hago un detrás del kayfabe, también manejo tops. La historia del